Bienvenidos sean todos a este su programa Pasos de Fe, mi historia vocacional. Su servidor Joel de Loera, director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Arlington. Y hoy día tengo el gran placer de tener conmigo al Padre Víctor Salomón. ¿Cómo está, Padre? Muy bendecido, muy alegre. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento. Amén, amén. El Padre Víctor Salomón actualmente reside en la ciudad de Tuscaloosa, Alabama, y sirve como vicario parroquial en la parroquia del Espíritu Santo de la diócesis de Birmingham, Alabama. Así de que, bueno, Padre, usted está aquí en el área de DC para la Marcha por la Vida y algunos otros eventos relacionados con la Marcha por la Vida, ¿no? Cuando salga este programa va a ser después de la marcha, entonces quizá en otra ocasión podamos hablar un poco más de la marcha. Pero hoy día queremos enfocarnos, Padre, en conocerlo, conocer sus orígenes y su historia vocacional. ¿Cómo fue sintiendo el llamado de Dios a esta vocación del sacerdocio? Así que cuéntenos, queremos saberlo todo, o por lo menos todo lo que usted quiera compartir. Con mucho gusto. En mi caso, Joel, yo crecí en una familia católica, practicantes, mis papás, y bueno, íbamos a misa los domingos, pero realmente yo nunca de jovencito estuve muy inclinado al tema religioso en general. Entre otras cosas también, ahora yo lo entiendo cuando lo veo en retrospectiva, porque eso eran los años 70 todavía, ¿verdad? Cuando estaba todavía el tema del movimiento hippie, toda aquella revolución. Entonces el tema de la religión estaba muy en crisis, ¿no? Y yo creo que, bueno, esa crisis llegó a todos lados, ¿no? De hecho, yo recuerdo todavía en aquella época muy dolorosa como sacerdotes se seguían saliendo del ministerio, ¿no? Sacerdotal, ¿no? Entonces, sin embargo, como te digo, yo en ese ambiente realmente las cosas de Papá Dios para mí no eran como importantes, no eran relevantes realmente. Aunque mis papás siempre estaban como preocupados de querernos dar la mejor formación. Yo estudié con los hermanos maristas en Caracas, en Venezuela. Yo soy venezolano, pero como te digo, no, el tema de la religión no era algo importante para mí. También comencé a estudiar relaciones públicas en la Universidad Católica de Caracas, en Venezuela, y después, dentro del mismo estudio ese básico, yo después decidí estudiar sociología. Y más aún, aunque era la Universidad Católica, yo más bien estaba en ese tono de que la religión y todo eso era más bien producto social y toda esa temática. Realmente lo de Papá Dios no era un tema que fuese importante en mi vida. Lo que pasó fue que yo tenía una novia y entonces estaba muy enamorado de aquella novia, y entonces esa relación se acabó, ¿no? Entonces cuando se acabó la relación, ese era mi primer así gran amor, entonces me hizo reflexionar, el dolor, ¿no? de aquella ruptura me hizo reflexionar. Yo estaba como en un momento así de reflexión, y yo tenía mi madrina de bautizo, me vio y ella aprovechó el momento, entonces me puso en mis manos un libro, que era un libro que traía citas bíblicas, ¿no? Entonces, a propósito de las citas bíblicas, yo comencé a leer la Biblia, ¿no? Entonces, fue a través de la palabra de Dios, ¿no? O sea, mi conversión ahí comenzó. O sea, yo comencé a leer, sobre todo comencé había muchas citas de los evangelios, comencé a leer el evangelio. Entonces, poco a poco también comencé como a orar, comencé a hacer oración. Entonces, claro, comencé a tener una experiencia de Dios, ¿no? Entonces, en esa experiencia de Dios también, Papá Dios, el Espíritu Santo, me fue cambiando cosas chiquitas, ¿no? O sea, cosas chiquitas me refiero. Por ejemplo, yo decía malas palabras, ¿no? Y entonces me comenzó, yo me daba cuenta de que tenía que ir
cortando cosas que ya no podían ser así. Entonces fue quitando cosas, o por ejemplo hacer mi cama, aunque teníamos unas señoras que ayudaban, señoras de servicio, yo comencé a dar esos cambios pequeñitos, ¿no? Pero luego también en ese proceso de conversión personal, yo me daba cuenta que tenía que congregarme, que no podía estar solo, ¿no? O sea que, y entonces, claro, yo comencé a hacer oración y a pedirle a Papá Dios que me pusiera en la iglesia, pues, claro, como yo estaba estudiando sociología, entonces yo decía, no, pero claro, yo sé que la iglesia católica no, o sea, esa sí que no, esa no va a ser, ¿no? Eso es lo que yo estaba pensando, bueno, por todos los temas de escándalos y todas las cosas, o de historia que uno más o menos conocía. Entonces yo comencé a orar y a pedirle al Señor, mira, ponme en tu iglesia, o sea, la que tú de verdad tú quieres que es la tuya, ¿no? Entonces lo que pasó fue que una vez estaba yo manejando, yo tenía una pequeña empresa personal, y allá en Caracas, esto mientras estaba estudiando, ¿no? Entonces, estaba manejando mi carro y mi carro se estropeó. ¿Sabes estos estacionamientos que son como de ascensor, ¿no? Entonces se me quedó mi carro ahí averiado. Entonces, bueno, ahora tengo que irme en taxi, porque tenía otra cita. Entonces tomé un taxi. Entonces, en el taxi, el señor Mora, se llamaba el señor Mora, ya murió, estará en la presencia de Dios el señor Mora. Él estaba manejando su taxi y el señor traía una imagen del ahora beato doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Que es el primer beato hombre pues, en Venezuela. Entonces yo veo la imagen y yo le comento esto. Pero mire, usted sabe que yo le tengo devoción al doctor José Gregorio porque yo sufría mucho del oído izquierdo cuando era niñito y tenía unos dolores muy grandes. Mi mamá hizo una promesa al doctor. Bueno, total que comenzamos a hablar de eso y le digo que yo me sané, y entonces que fuimos allá a Ignotú. Entonces el señor me dice, claro, yo también soy devoto de él porque allá yo hago peregrinaciones para Ignotú. Entonces comenzamos a conversar y yo me sentí como en confianza y le cuento. Le digo, mire, ¿sabe que yo estoy buscando como hacer una experiencia así de congregación en la iglesia? Entonces el señor era cursillista. Oh, wow. Era cursillista y me invitó a un cursillo. Y ahí fue. O sea, en el cursillo, yo entré al cursillo de cristiandad sin ir a misa y salí el lunes yendo a misa todos los días. O sea, Gloria a Dios. Fue un cambio de 180 grados. Wow. Y bueno, y ahí comenzó el proceso de discernimiento, ¿no? Yo conocí un santo, de hecho, recientemente se llama el padre Cesario Gilatrio, está su causa abierta en Caracas, Venezuela, y recientemente yo fui uno de los que hice un testimonio sobre él. Era un santo, es un santo, este padre Gil, y él, esa es la otra parte. Yo comencé como cursillista, pero cuando yo hice en el retiro de cursillo, es muy profundo, es una experiencia de Dios eclesiástica y de Dios muy profunda, de oración muy profunda, y yo ahí fue cuando yo sentí por primera vez el llamado. Yo decía, mira, yo te quiero para sacerdote. Cuando hay un retiro, hay una charla sobre el sacramento del sacerdocio, yo ahí fue cuando lo sentí por primera vez. Pero yo dije, no, ya esto es demasiado. O sea, yo a mí mismo, yo decía, bueno, está bien que, ok, esta es tu iglesia. Lo acepto, sé, porque también en el retiro, en el cursillo, yo experimenté como, bueno, es verdad, me decía Dios que tú tienes muchas críticas, pero desde adentro, no desde afuera, ¿no? Entonces esa fue como la conversión, pero también sentí el llamado y dije, no, eso no. Entonces cuando salí, me dio terror, la verdad. Entonces dije, no, déjame buscarme una novia católica. Y entonces fue lo que hice. Me busqué una novia dentro del mismo movimiento católica, pero claro, pasó un poquito el tiempo. Ella misma me dijo, ¿no? Ella, mira, Víctor, yo creo que tú tienes que discernir esto.
de verdad. Wow. Entonces, bueno, ahí ya sí, con el padre Cesario Gil, este santo, él me acompañó en un proceso de discernimiento ignaciano, y después de un año y medio, entré al seminario. En el seminario fue súper feliz en el seminario. Wow. Como ya tenía 26 años, ya estaba muy consciente del paso que estaba dando, y lo disfruté, bueno, cada minuto, muchísimo. Mm. Y ahora de sacerdote, pues lo disfruto todavía más. Oh, amén. Wow. Es increíble, ¿no? Gracias por compartir ese testimonio tan hermoso. Una de las cosas que yo escucho con frecuencia trabajando con los jóvenes y con las familias de la comunidad hispana es de que el temor a arriesgar su libertad, su diversión, su juventud, y a veces hay como que esta noción de que un sacerdote pues viene de otro planeta, ¿no? Como que un sacerdote es, pues como que no nos imaginamos a un sacerdote humano que viene de una familia común y corriente, que quizá de joven, de pequeño, no estaba muy cerca de Dios, cerca de la iglesia, que tuvo novias, que tuvo esos temores, esas inquietudes, ¿no? Entonces como que a veces nos hemos creado esta imagen de los sacerdotes, ¿no? Que yo admiro mucho todavía que se siga teniendo ese respeto en la comunidad hispana, ¿no? Porque en otras culturas, en otras comunidades, ese respeto hacia el clero, hacia los líderes eclesiales ya no está ahí. En la comunidad hispana, pues se sigue viendo, gracias a Dios, ese respeto, esa admiración hacia el clero. Pero muchas veces como que se puede distorsionar, incluso llegar a poner al sacerdote como que está allá, nosotros acá. Entonces como que mis hijos jamás van a poder ser un sacerdote porque pues, yo los conozco bien, se portan mal, hacen berrinches, no quieren ir a la iglesia. ¿Cómo va a ser sacerdote, no? Entonces como que, no sé, ¿cómo podemos ayudar a nuestras familias a hacer esa conexión, ¿no? De que mira, el padre Víctor tuvo novias, tenía esos temores, sentía el llamado de Dios, pero como que quería huir, ¿no? Entonces como que esa humanidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa conexión? Ayudar a nuestras familias a entender, a nuestros jóvenes a entender de que el sacerdote, siguiendo ese llamado de Dios, puede ser feliz. Claro que sí. Lo que pasa es que cada camino es diferente. Claro. El camino ordinario, como debería ser, es la familia católica, buen testimonio para sus hijos, iglesia doméstica, donde se ora, donde se estudia, donde se tiene esa experiencia de amor, ¿verdad? Y desde ahí pueda surgir una vocación. Lo que pasa es que aquí en el caso, especialmente aquí de los Estados Unidos, donde la mayoría son inmigrantes, en la mentalidad inmigrante, el inmigrante viene a trabajar, ¿no? Entonces, claro, en este venir a trabajar es muy difícil que en la manera de pensar de las personas digan, no, yo no puedo hacer otra cosa que no sea trabajar, ¿no? Entonces, el mismo joven, yo vi en mi casa, es una preocupación solo, básicamente, por el trabajo, aunque Dios sea una parte importante, pues el trabajo casi que a veces era más importante, sobre todo en la figura masculina, en mi opinión, ¿verdad? Es muy importante todo lo que se haga a nivel de la pastoral familiar para fortalecer la familia, porque es desde ahí donde es el semillero natural, ¿no? Yo creo que en gran parte es eso, ¿no? O sea, que no hay una fortaleza de la familia a nivel de eso, de iglesia doméstica, sino que en muchas de nuestras familias inmigrantes es más una cuna de trabajo, o sea, de ganarse el pan, y eso está bien, pero realmente, por ejemplo, segundas generaciones y terceras generaciones, hay que seguir manteniendo los valores buenos que traemos de nuestras culturas, y el trabajo, aunque sea importante, lo más importante tiene que ser la voluntad de Dios. Es que este es el punto fundamental que se debe aprender desde niño, es para qué Dios me quiere a mí. O sea, porque todos tenemos nuestra vocación
general, nuestra vocación general a la celebración de los sacramentos, de cumplir los mandamientos, de hacer oración, pero luego cada uno tenemos nuestra vocación específica. Tú como casado, yo la tengo como sacerdote, y no hay manera de ser feliz y de realizarse como hombres en nuestro caso, ¿verdad?, si no hacemos la voluntad de Dios. Este santo que te comento, el padre Cesario Gilatrio, él me puso un ejemplo muy gráfico. Él me decía, mira, Víctor, la cosa es así. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación específica, ¿no? Entonces, si tú tienes la vocación al sacerdocio y tú lo ves claro, después del discernimiento, y tú dices que no, es como que Dios tuviera una ducha, una regadera de gracias para ti. Entonces, claro, cuando tú le dices que sí a tu vocación específica, tú te metes dentro de la lucha y te caen todas las gracias, ¿no? En cambio, si tú dices que no, porque también puedes decir que no, claro, ¿verdad? Es como si tú estuvieras fuera de la ducha y te caen chispitas de agua, ¿no? O sea, vas a tener lo mínimo de gracia, sí, pero nunca vas a realizarte. Y lo más dramático, nunca se van a dejar de hacer las cosas que Papá Dios tenía determinadas que se hicieran a través tuyo. Eso me lo decía. Entonces, claro, eso es lo más importante. Y luego, es la única manera de ser feliz. Pues, por ejemplo, y por eso es que está importante también el discernimiento vocacional, que también, y el discernimiento vocacional comienza con los papás. O sea, sí. ustedes los padres de familia son los primeros rectores de seminario Los primeros directores espirituales de los hijos. Sin lugar a dudas. La primera voz de conciencia, ¿verdad? Bueno, porque yo se los recuerdo a los papás en los bautizos. Hey, cuando hacemos la unción crismal, recuérdense, esto significa que ustedes son administradores, el dueño de estas vidas es Papá Dios. Y ustedes deben garantizar o sea, que estos niños lleguen al cielo. Y parte de que lleguen al cielo es que hagan la voluntad de Dios, sobre todo en ese discernimiento de cuál es la vocación específica, porque entonces tú te sientes realizado, tú te sientes alegre, tú te sientes eso, realizándose. Luego, como te digo, Papá Dios es el que decide los caminos de cada quien, ¿no? O sea, yo, como te digo, hasta entrar a ese retiro de cursillo, nunca imaginé. De hecho, yo me dedicaba, no lo dije, se me pasó, era también manager de grupos de rock. Entonces, de grupos de rock. ¿En serio? Pues sí, entonces claro, yo todavía me encuentro con algunos de esos rockeros de esa época y cura, sacerdote. Bueno, porque Papá Dios él es el que elige, ¿no? O sea, y tiene sus caminos. A Abraham lo llamó al final y a San Juan, a Domingo Sabio lo llamó de niño, ¿no? Entonces, o sea, lo importante, o sea, lo realmente importante es el discernimiento de hacer la voluntad de Dios, o sea, que nuestro corazón arda de deseo de hacer la voluntad de Papá Dios, del Padre, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Pero yo les digo, yo en mi discernimiento, yo creo que lo básico es la familia. Sí. Ahí es donde se gesta realmente las vocaciones de manera general. Luego Papá Dios tiene sus caminos extraordinarios de llamar después a cada quien en su momento y en su hora. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudié en el seminario, había un señor que tenía 65 años, que había quedado viudo, y que él había sentido su llamado de joven y después ahora, y terminó siendo sacerdote sus últimos días en una diócesis y fue muy buen sacerdote. Es decir, cada camino es diferente. No hay dos caminos, pueden haber caminos similares, pero cada uno, eso es lo hermoso de la aventura de la vocación, que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Me recuerda la historia de mi párroco cuando estaba en San José, California, padre Antonio Silveira. Él es de Portugal. Entonces, cuando era niño, cuando era joven, sentía el llamado de ser sacerdote. Ajá. Entonces fue al seminario, por razones económicas no pudo continuar, no le pudieron facilitar el estudio. Entonces terminó en Estados Unidos, terminó casándose, pero siempre tuvo ese deseo, ¿no? Y se casó, tuvo sus hijos, su esposa falleció de cáncer, y él, después de algunos años de que su esposa falleció, fue con su director espiritual, discernió junto con él, se fue al seminario y ahora ya tiene creo que 10 años de ser sacerdote
bueno, tiene sus hijos, sus nietos, pero él es feliz siendo sacerdote, ¿no? Entonces me llamó la atención eso de que cómo el Señor nos va llamando, ¿no? Y bien importante eso que usted dice de que el proceso de discernimiento, eso es fundamental y es lo que yo siempre le recuerdo a los jóvenes, ¿no? Especialmente los que están entrando en la adolescencia, entrando en la etapa de querer buscar un novio, una novia en sus early 20s, ¿no? Cuando están en sus 20s. Lamentablemente, trabajando con muchos matrimonios, y usted conoce esta dinámica muy bien, de que la mayoría de los matrimonios no hicieron ese discernimiento, ¿verdad? No se pusieron realmente a discernir, ya quizá tienen 10, 15, 20, 30 años de casados y pues ellos comparten como, bueno, quizá no están viviendo vidas plenas, quizá no son realmente felices, quizá van al día, no supieron discernir, no supieron cómo prepararse para ese matrimonio. ¿Cómo podemos ayudar a esos matrimonios que quizá no hicieron ese discernimiento, quizá no se prepararon como pues se tuvieron que haber preparado, ¿no? Como la iglesia quiere que se preparen. ¿Cómo podemos ayudar a esos matrimonios? Sí, eso es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que, entre otras cosas, por eso el Papa Francisco, él ya lo mandó, está mandado. Espero que no tarden años en que se baje esa decisión de que la formación de cara al matrimonio sea un año. Sí, como completo. Estilo catecumenado. Claro, porque es que este es un tema básico. La Iglesia por muchos años, ¿sabes? El Papa Francisco lo ha dicho varias veces y tiene razón en decir de que la Iglesia hemos sido muy clericalizada, ¿no? Por muchos años, es decir, poniendo el acento en los sacerdotes y sin intencionalidad, obviamente, pero hemos abandonado un poco, hemos descuidado la familia. Que es la base de todo y el matrimonio, porque estuvimos acostumbrados por muchos siglos de que eso era como casi automático, ¿no? Y cambió la sociedad, se secularizó la sociedad y nosotros no hemos cambiado al ritmo de esa importancia. Eso es, digamos, en mi reflexión. Ahora, a nivel práctico, tenemos que poner, o sea, primero preventivo, todo lo que podamos hacer preventivo, lo que tú decías, desde que los jóvenes puedan tener esa oportunidad de discernir. Es complicado el ambiente porque los jóvenes están maduros hacia los 25 años para tomas de decisiones y todavía todo el sistema educativo está montado para que ellos decidan cosas antes. Por eso es que muchos muchachos que están entrando al seminario, a la vida religiosa, lo están haciendo después de terminar o terminando carreras universitarias. Es por eso, porque necesitan todavía el discernimiento. Ahora, aquellos que ya están en las relaciones, ya ahí no hay que discernir. O sea, ahí es, dicho un poquito mal y rápido, una vez que uno está montado ya en ese caballo hay que arriarlo. ¿Me explico? De verdad. O sea, siendo santos, si Papá Dios lo permitió, ¿verdad? Hay que, digamos, haber llegado a ese momento, ¿verdad? Pues hay que seguir adelante porque siempre el escándalo sería algo peor, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí hay que, digamos que vivirlo como también como una ofrenda a Papá Dios, ¿no? En el caso de que esto haya sucedido, ¿no? Especialmente en aquellos casos en que no hubo el discernimiento, ¿verdad? Previo. Otra cosa ya diferente es en el caso de que sí hubo el discernimiento, ¿verdad? Y ya abiertamente fuiste por otro camino, ¿no? O sea, ya ahí más aún, o sea, ha habido algún caso de alguna mujer que, por ejemplo, alguna señora que hizo su discernimiento y Dios le dijo claramente, mira, tu vida es esta para la vida religiosa consagrada. La persona dijo que no, como el joven rico del Evangelio está ahí, no por casualidad, es porque es parte de la realidad. Entonces, si tú dices que no, bueno, después se casó y no era feliz. Y se fue triste. O sea, sin embargo, Papá Dios siempre ayudó a esta persona suficientemente, pero sobre todo pensando en los hijos y en el esposo. Pero entonces ella quería, por ejemplo, qué sé yo, irse de misionera. Yo, no, tú ya no puedes hacer eso. O sea, tu misión ahora es el esposito en primer lugar y después los niños. Entonces, es muy importante. Mira, yo estoy convencido de que Papá Dios pone a los papas en cada
periodo histórico que se necesitan, ¿no? Y el Papa Francisco, lo sabemos, ¿verdad? Él es jesuita, y los jesuitas, su especialidad es el discernimiento. ¿Me explico? Yo estoy convencido que Papá Dios permitió que llegara un jesuita para decirnos a toda la iglesia, hay que discernir. Es que, miren, no hay nada más importante en la vida que discernir la vocación, o sea, discernir la vocación específica y luego ir discerniendo en nuestro camino de vida que todo sea voluntad de Dios. Porque luego, por ejemplo, fíjate, en mi caso, dentro del mismo llamado sacerdotal, yo estuve durante varios años trabajando en la formación sacerdotal. Y después Papá Dios, dentro de mi mismo llamado, cuando me mandó aquí a los Estados Unidos, que me expuso Papá Dios al tema del aborto aquí en los Estados Unidos, yo sentí dentro de mi mismo llamado sacerdotal otro llamado, que es el llamado que persiste hasta el día de hoy, de hacer algo para defender la vida de los más indefensos. Pero eso había que discernirlo también. Es de verdad que yo estoy llamado realmente a eso, cómo se debe discernir. Entonces, mira, yo desde hace muchos años, el año 2008, hice retiro de San Ignacio de un mes, de 30 días. Oh, wow, ¿no? en silencio. Lo hice, sí, en Loyola, en España, tuve esa bendición. Estaba mi mamá todavía viva y mi papá, los dos me regalaron por mis 10 años de aniversario sacerdotal, el poder... Wow. el poder ir a hacer. Entonces soy un gran convencido, Joel y todos mis amigos, de la necesidad de aprender bien el método ignaciano. De hecho, por ejemplo, en mis acompañamientos espirituales, yo suelo indicar eso. O sea, yo les digo, miren, las dos cosas más importantes, las dos columnas de la vida espiritual, tener un plan personal de vida en las diferentes dimensiones, y eso para todos, para el sacerdote o para el casado o para el religioso. Y la segunda cosa, aprender a discernir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Papá Dios? ¿Mi Papá Dios me quiere a mí en este trabajo o me quiere en este otro? ¿Papá Dios me quiere que nos mudemos o quiere que no nos mudemos? Todas las decisiones gruesas, las más importantes, siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere Papá Dios? Wow. ¿Sí? Hermoso, maravilloso. Bueno, y usted mencionaba el tema de provida, ¿no? Cómo usted discernió que el Señor quería que se dedicara un poco más en ese tema. Sabemos que, bueno, ustedes, si no conocen los diferentes programas del Padre Víctor Salomón, los pueden encontrar en EWTN, ¿verdad? ¿Cómo se llama el programa? Actualmente tenemos un programa que se llama De Dos en Dos, con una señora de acá de la diócesis, Isette Marie, se llama. Así es. ¿Sabe? El esposo de Alberto Calimano. Son un matrimonio así como el de ustedes, dando testimonio del amor de Dios. ¿Sí? Y entonces lo tenemos ahora también, aunque esto va a salir después, normalmente las marchas por la vida también estamos ahí durante la marcha, en vivo. Esa es otra experiencia muy hermosa, el llevar el evangelio a través de los medios de comunicación social. Y gracias, Padre. La verdad que necesitamos gente y sacerdotes como usted que estén ahí alentándonos a la comunidad para que sigamos pues el llamado de Dios. Y de una manera especial, pues como ya decíamos, se dedica a la defensa de la vida, al evangelio de la vida, ¿no? Entonces ha estado involucrado en la causa pro vida ya varios años en las redes sociales. Yo recuerdo el primer video que yo vi de usted, yo estaba regresando a la iglesia, esto fue en el 2006 cuando yo regreso poco a poquito a la iglesia. Y como en el 2007 creo que fue, o 2008 fue que vi un video de usted en el WTN. Usted tenía un bebé de plástico y estaba hablando de que todos estamos llamados a defender la vida, que no importa si uno es sacerdote o no. Entonces yo recuerdo, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que esa fue la primera vez que yo conocí de usted. Y me impactó mucho ese video, entonces me empecé a involucrar un poquito más en esto. Esto fue, como ya dije, cuando apenas me estaba regresando a la iglesia, ¿no? Yo antes de regresar a la iglesia, yo estuve perdido allá en el mundo y no era
para nada pro vida, no era pro matrimonio, no era pro familia, para nada, ¿no? Entonces jamás me imaginé que iba a terminar casándome por la iglesia, teniendo hasta el momento 6 hijos y bueno, pues abierto a la vida. Jamás me imaginé eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, especialmente como usted ya mencionaba, en esta cultura tan secularizada, tan individualista, tan materialista? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, especialmente el Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones, ¿no? De que hoy los jóvenes no quieren tener hijos, prefieren tener un perro, un gato, nada en contra de los animales, pero cuando hay esa preferencia sobre los animales, sobre el placer propio, que el estar abiertos a la posibilidad de recibir a nueva vida en mi hogar, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros jóvenes a entender la importancia de esto, ¿no? Sí, querido Joel y amigos, a mí siempre me gusta cuando me hacen esa pregunta, siempre me gusta decir que no tenemos que no tenemos que inventar el agua tibia. O sea, porque aquí en los Estados Unidos, Joel, los señores obispos han hecho un esfuerzo extraordinario, titánico, realmente, y existe un plan pro vida, un plan que es un plan además orgánico, es decir, que tiene diversas partes y dimensiones, pero sobre todo las dos partes más fundamentales, o la parte dividida en dos fundamentales, es la educativa, ¿no? Entonces, en la parte educativa, uno tiene que, o sea, hay dos realidades. Una realidad adintra, hacia adentro, o sea, educar a los nuestros. Es decir, educar a los nuestros me refiero a los de la curia diocesana, a los nuestros me refiero a nuestros profesores en los colegios católicos, a los nuestros me refiero a todos los catequistas, o sea, es decir, educar a los nuestros, ¿no? Entonces, hay que hacer, digamos, campañas específicamente dirigidas a los que estamos adentro. Luego hay que preparar otra gente hacia afuera, ¿no? Es decir, o sea, preparar preparar a algunos, por ejemplo, que con toda la batería no confesional de cómo hacer lobby con los políticos, de cómo, o sea, me explico, cómo hacer lobby, digamos, con la parte de las leyes, cómo, o sea, en cada uno de los medios de comunicación social, en lo que significa dedicados, por ejemplo, al tema de la juventud, en lo específico, ¿no? En lo específico, ¿no? Entonces, el esfuerzo, yo diría, pues, que sobre todo el esfuerzo educativo en esto es fundamental. Y luego, aquí en los Estados Unidos, en concreto, para los jóvenes, es muy importante desde la racionalidad. Aunque sean católicos, a los muchachos, hay que entrarles desde lo racional. Por ejemplo, yo cuando me reúno a veces con los jóvenes, yo les digo, bueno, a ver, levanten la mano aquí, ¿cuántos creen que tienen derecho a estar vivos? Todo el mundo levanta la mano. Entonces, ajá, ¿y por qué? Segunda pregunta, ¿por qué creen que tienen derecho? Entonces, bueno, todos comienzan, algunos cuando es ambiente católico, porque Papá Dios nos creó. No, sí, es verdad, pero no, supongamos que no, aquí no somos católicos, ¿no? Hasta que llega uno y dice, bueno, porque somos seres humanos. Entonces, segunda pregunta lógica para los jóvenes, ¿y cuándo comenzamos a ser seres humanos? Entonces, claro, automáticamente ellos van a ir al momento de la concepción y ahí queda como, o sea, desde la misma razón queda anclada la verdad y la realidad. Yo creo, hay muy buenos, Joel, muy buenos grupos que están trabajando, digamos, toda esta evangelización en los diferentes ámbitos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la oración, también involucrar, sobre todo, esto es muy importante, involucrar a los seminaristas desde el momento del seminario, porque, ¿sabes? Sobre todo adintra, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a los seminaristas bien formados en este ámbito, ellos mismos lo van a llevar en todas las diferentes áreas en su realidad, ¿no? Por ejemplo, en el seminario es importante que los seminaristas tengan una experiencia de lo que es la sanación posaborto. O sea, ver el aborto a los ojos, ver el aborto
cómo afecta, por ejemplo, el proyecto Raquel, que tanto aquí en Washington, D.C., aquí tienen, o sea, el que vean cómo el aborto afecta, bueno, nuestro querido Alberto Calimano y su esposa Iset Marie, que es la co-host de Dos en Dos, ellos dan testimonio de cómo el aborto los afectó en su vida, es decir, el que tengan contacto con la realidad pastoral, así como cuando uno manda a los seminaristas, te lo digo yo que estuve involucrado en la formación sacerdotal, ¿no? Es decir, cuando tú mandas al muchacho para que haga pastoral juvenil o que haga catequesis, tú tienes, sobre todo yo pienso que los que están ya en los últimos años de teología tienen que tener una experiencia más directa con estos temas del aborto, que vean cómo el aborto afecta. Y luego también en la parte educativa preventiva, o sea, todo lo que es la teología del cuerpo. Es básico que nuestros seminaristas lo estudien y luego lo den a conocer. Es decir, como parte de su propio proceso también formativo, ¿no? Y eso tiene un impacto gigantesco en todo lo que tiene que ver en los temas de la vida, porque pro vida y pro familia está todo unido. ¿Me explico? Es decir, tú necesitas familias pro vida para que automáticamente tengan hijos pro vida. Entonces, es como, o sea, el crear la cultura de la vida, esto yo lo he ido reflexionando después de años, ¿no? O sea, yo estoy convencido, o sea, ya a este momento que el gran esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es la pastoral familiar. Amén. Ahí está, porque si tú tienes familias que son pro vida, ya esos muchachos, mira, y yo lo he visto, ¿no? Con una fuerza que incluso pueden ir a ambientes universitarios secularizados y se mantienen en línea y son lo que estamos llamados a hacer, o sea, fermento, ¿no? En la masa, ¿no? El fermento del evangelio que toque todos los ámbitos, ¿no? Amén. Y lamentablemente este tema de provida se puede convertir y se ha convertido en varias ocasiones en un tema controversial, incluso entre los mismos católicos. Quizá, según escucho yo, por la forma en que algunos que son defensores de la vida, como algunos responden a este tema o cómo debaten quizá en los medios sociales o quizá cómo llevan a cabo sus conversaciones de una manera quizá un poco combativa, un poco, como decimos en inglés, culture warrior, ¿no? Entonces me ha tocado, por ejemplo, dialogar o sugerir temas acerca del Evangelio de la Vida, pro vida, en ciertos grupos, apostolados, comités, a nivel, no solamente aquí en la diócesis, sino que a nivel nacional. Y la respuesta que recibo muchas veces es de que esos temas son muy controversiales, entonces no vamos a hablar del tema del aborto, no vamos a hablar. Entonces como que yo digo, pero es que son importantes estos temas. Entonces, pero como que tienen una experiencia negativa, porque algunas personas como que lo llevan al extremo, a tal punto de condenar o sea, no se abren a un diálogo. Nuestro obispo, Monsignor Burbidge, como usted sabe, es el presidente de los asuntos pro vida del USCCB, de la Conferencia Episcopal Americana, y él siempre nos recuerda de que cuando hablemos del tema pro vida, cuando hablamos del aborto, y si queremos realmente tocar los corazones, no solamente cambiar las leyes, él dice que tenemos que estar abiertos a un diálogo con aquellos que están en contra de lo que nosotros profesamos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo una conversación en el ámbito público, en los medios sociales y con personas que quizá no están de acuerdo con nosotros? Sí, yo estoy convencido que lo que más funciona es lo científico, o sea, como punto de partida. Un poco el Papa Francisco recientemente lo dijo, ¿no? En una entrevista que tuvo, ya no recuerdo, uno de estos canales seculares, pero con un grupo de jóvenes impresionante aquello. Entonces, él decía ahí, ¿verdad? ¿Cuándo comienza la vida humana? O sea, el hacer el esfuerzo de ir al tema de la concepción. O sea, ¿cuándo comienza la vida humana? O sea, buscar el punto común científico. Y de ahí, o sea, como punto de partida, ¿no? O sea, y sobre todo debe ser así de mucho respeto. Mucho respeto. Es decir, partir del amor. O sea,
no menospreciar al otro porque tenga un punto de vista diferente. Y por eso es que, y el Papa Francisco también lo repite varias veces, tenemos que tener disponibilidad de sentarnos a dialogar con todos. Es que y eso no es nuevo, Joel, eso es desde el Papa Pablo VI, hay digamos, un claro, digamos, línea de que tenemos que tener disponibilidad de sentarnos con todos. Porque, entre otras cosas, así como te acuerdas cuando los apóstoles vieron a aquellos que no estaban con el grupo que Querían que los condenaran. sí, que viniera un trueno para no, déjenlos tranquilos si están con nosotros. Es decir, siempre tener como esa apertura de sentarse con los demás a conversar y escuchar. Yo creo que eso es el punto básico. O sea, la base común de los científicos, estamos hablando no confesional, o sea, porque cuando es confesional es como yo les digo a la gente, para que los que somos confesionales, es decir, para los que somos católicos, aquí no hay mucho que discutir. Es decir, toda vida es sagrada porque somos criaturas de un Papa Dios que nos ama y Él es el propietario, no somos nosotros. Entonces, bueno, ya eso a nivel confesional, aunque repito, uno tenga que dar todas estas herramientas no confesionales, es solamente para poder entrar digamos, en diálogo con los que no creen, ¿no? Es verdad, y algunos lamentablemente pues consideran como una postura quizá débil, en inglés le dicen watered down Catholicism, cuando ven por ejemplo al Papa o algún otro líder de la iglesia que se sienta, que dialoga, que se abre, que no condena así de primeras a la otra persona o a cierto grupo porque no profesa lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, y eso se ve lamentablemente, pues más que hoy que vivimos en la edad digital, ¿no? Se ve esto muy seguido en los medios sociales, ¿no? De que cualquier cosita que sale del Vaticano de Roma, que dé alguna hint, alguna pista, diríamos, de que el Papa está teniendo una conversación o algún obispo está dialogando con el mundo, por así decirlo, hay ese rechazo automático. Entonces me llama la atención lo que dice usted, que la importancia del discernimiento. A veces como que no nos tomamos el tiempo para discernir, ¿verdad? Incluso en los medios sociales, inmediatamente empezamos a escribir ahí lo primero que se nos viene a la mente, ¿cómo podemos ayudar a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes a discernir mejor estos temas? Es que el tema, mire, todo funciona con el amor. Yo recuerdo el segundo cardenal de Caracas, el cardenal Lebrun, su eslogan era todo con caridad. O sea, todo tiene que ser con caridad. Uno tiene que partir de amar al otro, sea quien sea. O sea, eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, que también todo esto, ya como sacerdote pro vida, yo me he discernido y mi llamado ahora es el trabajo de la espiritualidad de cada uno de los líderes pro vida para que podamos partir del amor. O sea, si no partimos del amor, es que no nos podemos sentar con los demás a hablar. Y yo quiero aprovechar, hablando de discernimiento, ¿verdad? Lo que tú decías, y esto es muy importante, respecto a nuestros papas, a nuestro papa, al obispo. O sea, el papa y los obispos, o sea, ellos tienen gente que les asesora, ¿verdad? Y ellos toman decisiones basadas en muchas variables que tú y yo no tenemos por qué conocer, ¿no? O sea, muchísimas. Y sobre todo el Papa tiene que, cuando toma decisiones, a veces está pensando en el mundo entero, ¿no? Entonces, a nosotros siempre... No solamente en Estados Unidos. No, pero por supuesto, ¿no? Entonces, uno tiene que tener... Nosotros tenemos el deber, ¿no? De amar a nuestros obispos y a nuestro Papa y confiar en eso, o sea, confiar que ellos están en ese discernimiento. Esta conferencia episcopal, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, tiene muchos asesores, entonces ellos miden pros y contras antes de pronunciarse en las cosas, entonces uno
uno tiene que aprender, esa es mi opinión, ¿no? Aprender también a ubicarse, ¿no? A ubicarse, Claro. el discernimiento fundamental. ¿Quiénes son los que tienen el carisma de la verdad y van tomando decisiones que puedan afectarnos a todos los fieles? Bueno, nuestro obispo y nuestro querido Papa, ¿no? Entonces nosotros, todos los obispos, más bien tenemos que, y los sacerdotes, todos estar en comunión, ¿no? Amén. Con nuestro Papa, porque el diablo también es muy astuto, es una bestia astuta y él siempre está buscando la división, ¿no? Él le gusta, entonces agarra temas polémicos, ¿verdad? Para tratar de sacarlos del contexto evangélico para crear división. Nosotros más bien tenemos que buscar crear el amor. Por ejemplo, en el tema del aborto, ¿cuál es el gran problema que ha habido aquí en los Estados Unidos? Que es que lo politizaron, o sea, lo partidizaron. Entonces, decir que tú eras pro vida, todavía en muchos ámbitos, significa que tú eres de un partido o de otro, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? Nuestros obispos han insistido siempre, y yo creo que ese es el camino, es el camino correcto, ¿verdad? Es decir, no, o sea, esto no es un problema de que si tú eres de un partido X o Y, el problema es que es lo que es la voluntad de Dios, es que protejamos la vida. Amén. Y además desde el punto de vista hasta de derechos humanos, el ser humano que está en el vientre materno tiene derecho a la vida. Es como sacarlo aunque después tenga impacto político partidista, claro. Pero quiero decir, a la hora de nosotros, digamos, el discurso, la narrativa nuestra católica, no puede ser político partidista. Amén. Y eso es bien importante que lo dice, ¿no? Porque muchas veces yo tengo muchos familiares y amigos que son católicos, que quizá no están practicando su fe, quizá no viven su fe de la manera que quizá uno la vive. Uh-huh. Y entonces cuando uno habla del tema de pro vida, entonces automáticamente como que lo identifican a uno como republicano, como partidista. Entonces yo siempre quisiera hacer esa aclaración de que antes de ser republicanos, demócratas, políticos, pues somos católicos, ¿no? O sea, somos uno solo en el Señor, en la fe. Y entonces, pero como usted dice, lamentablemente hemos hecho este tema político, entonces es difícil a veces entrar en estas conversaciones porque automáticamente pues nos categorizan como partidistas, como políticos, ¿no? Claro, y en la iglesia nosotros tenemos que tener ese punto de partida. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, ¿no? El tema de amar al otro. O sea, de que uno debe partir del hecho de creer que el otro me puede enriquecer, realmente. ¿Sabes? Hablando ahora, esto que ha sido muy polémico del sínodo, de la sinodalidad, ¿no? Eso, el Papa San Juan Pablo II, que nadie lo puede acusar de no haber sido súper ortodoxo, ¿verdad? Que amamos todos a nuestro querido Amén. San Juan Pablo II, ¿verdad? Y él en un documento al principio del tercer milenio, él decía que había que convertirse, esa es la expresión que él utiliza, a la sinodalidad. Porque no basta que uno tenga las estructuras, ¿verdad? Si uno de verdad no cree que el otro me puede enriquecer. ¿Sí me explico? O sea, sí. Pero regresamos nuevamente a la parte de la espiritualidad. Si yo no amo al otro, yo no me puedo sentar con él. O sea, no lo valoro como alguien en la cual el Espíritu Santo pueda soplar y pueda decir algo que valga para mí. ¿Me explico? Entonces hay mucho prejuicio. Tenemos mucho prejuicio y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Por eso el Papa Francisco repite varias veces, oye, que tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, ¿no? de los demás, sí. ¿Verdad? O sea, porque la lengua puede puede matar personas, ¿no? Así es. La calumnia, el difamar, claro, y parece como que muchos de nosotros, porque yo me incluyo porque yo también he caído en este error muchas veces de que se nos olvida esa parte del catecismo donde habla acerca de la calumnia, del difamar, del cuidar de la reputación del otro, que todos tenemos derecho a una buena reputación, ¿no? Entonces, a veces nos olvida esa parte. Pero ya para ir concluyendo, Padre, unas palabras finales para nuestros jóvenes, para las familias, algún consejo práctico para ayudarles a discernir su vocación.
para discernir la vocación. Bueno, yo estoy convencido, miren, la mejor manera de discernir la vocación es buscar una experiencia. Hoy por hoy aquí en los Estados Unidos lo hay mucho. En inglés dice, come and see, o ven y verás, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen jóvenes que están en los seminarios o muchachas que ustedes escuchen que en los conventos están haciendo ese come and see, vayan. Eso no significa que ustedes van a optar por la vocación sacerdotal o la vocación religiosa, sino que van a discernir. Ahí les van a ayudar a discernir. Eso es el mejor modo. Y luego para ustedes, papás y mamás de familia, yo les recomiendo también, miren, aprendan, busquen todo lo que tiene que ver con el discernimiento ignaciano. Yo les puedo ofrecer en mi página, una página web que tenemos que se llama defiendelavida.org, www.defiendelavida.org. Ahí yo grabé un video donde trato, me disculpan los jesuitas, de hacer como un resumen de lo que es el discernimiento ignaciano. Todo papá de familia, toda madre de familia tienen que ser especialistas en discernimiento para que vayan entrenando también a sus hijos. Y a ustedes jóvenes también aprendan a discernir, busquen un buen director espiritual que sepa de discernimiento también y ellos le van a ayudar a discernir su vocación. Y lo principal de todo, ponerse en manos de San José y de la Virgen María para que ellos sean los que intercedan y pongan en su camino, mire, eso siempre pasa así, pongan en su camino las personas adecuadas para que ustedes puedan saber cuál es su vocación específica y lo más importante, después ser fieles hasta el último suspiro, que ojalá nos veamos después todos allá en el cielo. Amén. Y un recordatorio para aquellos que están aquí en la diócesis de Arlington, además de los recursos que el Padre Víctor ya mencionaba, recuerden que tenemos aquí diferentes oportunidades para crecer en la espiritualidad ignaciana. Tenemos los retiros de ignacianos en silencio de Teliventer, de Hogares Santa María, y además muchos de nuestros sacerdotes también ofrecen estos retiros. Así que la verdad es que no tenemos excusas para no seguir creciendo en la espiritualidad. Muchas gracias, Padre Víctor. Ha sido un gran honor, un gran placer poder charlar con usted, conocer de su vida y sobre todo sobre su defensa en favor de los más vulnerables de nuestra sociedad, los no nacidos. ¿Nos puede dar su bendición? Muchas gracias por la invitación a todos y el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Muchas gracias.